Buenas noches, que el Señor los bendiga. Me alegra mucho poder saludarles en este tiempo tan especial, el tiempo de los miércoles del estudio bíblico. Y gracias a todos ustedes por su compañía, por su oración, por su cariño, por su presencia siempre a nuestro lado, acompañándonos en este tiempo de reflexión y de estudio bíblico. Quiero reconocer la participación de algunos, sus llamados, sus escritos y su deseo permanente de querer aprender la palabra de Dios. Igualmente los que los domingos se acercan para decirme, pastor, qué interesante estuvo el tema de esta semana, puedes seguir hablando sobre esto, quisiéramos seguir aprendiendo. Eso me entusiasma, me anima y los bendigo a todos. Realmente este es un espacio entre semana donde nos refrigeramos, nos oxigenamos con la palabra del Señor. Hoy quiero continuar hablando la palabra de Dios y bueno, vamos a orar para iniciar. Usted seguramente tiene su Biblia a la mano o usted va a ver nuestra reunión o nuestro culto o nuestra enseñanza más tarde en la noche, pues tenga pendiente tener la Biblia cerca. Igualmente la mayoría de los versículos los vamos a leer. Procuramos que la explicación bíblica esté fundamentada en la exposición del texto. No tomamos notas de ningún lugar, buscamos que usted pueda estar siempre empapado del texto bíblico porque la Biblia interpreta la Biblia. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos guíe esta noche y nos dé la sabiduría y la revelación para poder aprender lo que Él tiene para nosotros. Diga conmigo, Padre amado, gracias. Gracias por esta noche y por este tiempo. Te rogamos que hables a nuestra vida, hables, Señor, a través de tu palabra y que uses al pastor como un canal para que tu palabra llegue a nosotros y nosotros podamos vivir por ella. Lo pedimos en Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén. Bien, la semana pasada, si recuerdan bien, el miércoles anterior estaba hablando de cómo saber, cómo conocer la voluntad de Dios. Y dije fundamentalmente en toda la estructura, dije tres cosas. Que para conocer la voluntad de Dios, primero hay que desear hacer su voluntad. Segundo, que hay que buscar al Señor y confiar en Él. Y tercero, que a medida que nosotros obedecemos a Dios, Él entonces nos va revelando su voluntad. Y ese primer punto tenía como finalidad entender que es necesario rendir nuestra voluntad al Señor. Porque si lo que queremos es conocer su voluntad, tenemos que rendir la nuestra. Porque no podemos querer conocer y hacer la voluntad de Dios, pero a través de la voluntad nuestra. No funciona de esa manera. Hoy quiero utilizar unos minutos para que estudiemos juntos de qué manera el Espíritu Santo nos guía para conocer la voluntad de Dios. Y esto es muy importante en tanto que no se puede olvidar que el Señor Jesucristo, el Señor Jesús, empezó a decirle a sus discípulos con anterioridad que era necesario que Él tuviera que partir, que Él tuviera que morir, que Él se iba a ir. Si recuerdan bien el capítulo 14 del libro del Evangelio según San Juan, Él les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues también a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Recuerden que más de una ocasión los discípulos dijeron, Señor, en este capítulo alguien le dice, Señor, ¿y cómo sabemos para dónde vas si no sabemos ni siquiera el camino? Y es cuando le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Había una gran preocupación en los discípulos porque el Señor se iba a ir y ellos... Algunos dijeron, Señor, lo hemos arriesgado todo y lo hemos dejado todo y ahora te vas y nos vas a dejar aquí. Y entonces Él, en el capítulo 16 de San Juan, habla del Espíritu Santo que era realmente quien nos iba a guiar a toda verdad. Habla del Consolador, del Espíritu Santo, de su papel un poco en reemplazo. Dice, me voy pero no os dejaré solos, dejaré con vosotros el Espíritu Santo. Y hablando de este asunto de la voluntad del Señor, de la manera como el Espíritu Santo nos guía, San Juan en el capítulo 16, versículo 13 y 14 dice, hablando del Señor Jesús, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, escuche eso, Él
os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Eso es importantísimo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío, dice, y lo hará, os lo hará saber. Entonces, definitivamente, cuando uno quiere conocer la voluntad de Dios, tiene que entender que el Espíritu Santo, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos y dejó escrito para nosotros, es el que nos guiará a toda verdad. Por eso es tan importante, y siempre lo he dicho en la iglesia y lo digo a los creyentes, tener una relación con el Espíritu Santo. Es demasiado importante la relación que se tiene con el Espíritu Santo. Porque de hecho, si Él es el Espíritu Santo quien nos va a revelar la verdad, nos va a revelar el conocimiento. Cuando Pablo escribe a los Corintios en la primera epístola de Corintios, capítulo 2, versículo 11, él dice esto. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Escuchen eso. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Eso es demasiado importante. Entonces, si lo que nosotros queremos conocer es la voluntad de Dios, realmente, Él es el Espíritu Santo quien nos puede guiar a esa verdad. Y tenemos que aprender. Tenemos que saber, porque alguien me dice, pastor, pero a veces es tan complicado, tan difícil, yo me he intentado, yo he probado y me he equivocado muchas veces y yo no sé, no sé cómo hacer. Porque es que frente a la indecisión, frente a la duda, frente al temor, la Biblia da una solución. Santiago capítulo 1, versículo 5, hablando acerca de la sabiduría, dice que el que se crea falto de sabiduría pídala a Dios. Angie tiene ese capítulo. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo creo que todos ustedes algún día se han tenido que enfrentar a la disyuntiva de elegir un camino a la derecha o a la izquierda, de irse o de quedarse, de asumir la responsabilidad o decir, no, más bien no me meto en eso. Y ahí es donde es importante el Espíritu Santo. Muchas ocasiones en mi vida yo he tenido que pararme frente a algo que me parece que es muy positivo para mí, pero cuando voy al Espíritu Santo, cuando voy a la oración, cuando le digo, Señor, revélame, aquello que a mis ojos, a mis intereses le parece bueno, Dios me ha dicho que no. Y como lo que quiero es someter mi voluntad a la voluntad de Dios, entonces aquello que aparentemente para mí era espectacular, maravilloso, un buen negocio, todas aquellas cosas, y uno con los ojos, se le abren los ojos queriendo ver, de repente siento que es el Espíritu Santo que me dice, Jorge, no es por ahí. Y en contra incluso de mis deseos, en contra de mis intereses, he tomado la decisión de obedecer a Dios, oyendo, escuchando la voz del Espíritu Santo. Ahí está el error de muchos creyentes. Ahí está el error de muchos cristianos. Ahí está el error de muchísima gente. Porque ellos confunden la voluntad de Dios. Porque ellos quieren que la voluntad de Dios sea la voluntad de ellos. Y no siempre es así. A veces la voluntad de Dios es contraria a la voluntad que tú tienes o al deseo que tú tienes. Y recuerdo que ese domingo estaba compartiendo acerca de los pensamientos de Dios y estaba hablándole a la iglesia y le decía, cuando el profeta habla y dice, Dios dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. La Biblia dice claramente, ustedes han leído al proverbista y me han escuchado seguramente hablar sobre esto, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero que su fin es camino de muerte. ¿Cuántos de nosotros nos hemos equivocado en un negocio, por ejemplo, pensando que vamos a tener mucha utilidad y luego descubrimos que no hicimos ese negocio conforme a la voluntad de Dios? Y como no lo hicimos conforme a la voluntad de Dios, perdimos el dinero o terminamos enredados. Muchas personas se han equivocado en su vida natural,
porque pensaron que esa era la mujer o que ese era el hombre, porque vieron su apariencia física, su parte externa, o oyeron las palabras, las lisonjas que salen por las palabras y terminan enredados. Pero es que nunca dijeron al Señor: ayúdame, enséñame, Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Esto debe enseñarnos esta noche, que cuando vayamos a buscar la voluntad de Dios, tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque el texto que hemos leído dice que es el Espíritu Santo quien nos guiará a toda verdad. Él nos guía a conocer la buena y maravillosa voluntad de Dios. Entonces usted me dice: pastor, si es el Espíritu Santo quien nos guía, ¿hacia dónde tenemos que caminar? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Miren, esto es importante. El Espíritu Santo nos guía, pero la voluntad de Dios, el Espíritu Santo siempre nos va a mostrar la voluntad de Dios. En el primer lugar que debemos buscar la voluntad de Dios es en su palabra. Porque ¿qué es la Biblia? ¿Qué es este libro? ¿Qué es la Biblia sino la voluntad de Dios revelada por escrito? Cuando usted toma desde la primera hoja de la Biblia, de cualquier Biblia que usted tenga, esta es la verdad de Dios revelada a los santos hombres de Dios, pero que ahora está escrita. Y la Biblia dice que todos ellos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. De ahí que el salmista David, o el libro de los Salmos, en el Salmo 119, en el 105, que es un texto maravilloso que todos conocemos, escuchen lo que le dice a Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Miren la comparación que hace. Lámpara es a mis pies tu palabra. Uno va caminando, no pone la lámpara arriba, la pone abajo. Porque usted con una lámpara encima, ¿cómo hace para caminar? No sabe a qué hora va a caer, la lámpara va abajo. Y la luz irradia el camino, la luz irradia el camino. Eso es lo que él está diciendo. Eso era la Biblia para este hombre de Dios. Era una lámpara a sus pies y es la luz que le va abriendo el camino, que le permite conocer y saber lo que Dios tiene para él. Cuando el escritor de los Romanos escribe, o cuando Pablo habla a los romanos, si usted está de acuerdo conmigo en que Pablo haya escrito la epístola a los romanos, en el capítulo 2 y en el versículo 18, él está haciendo una mención acerca de la ley y entonces habla y dice que es allí donde se conoce la voluntad de Dios. Angie, Romanos 2, 18. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Está hablando a los judíos y la ley. Dice: aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Entonces el que conoce la palabra de Dios, tiene plena claridad acerca de su voluntad. Pero cuando no se conoce la palabra de Dios, cuando no se profundiza, cuando no se estudia, cuando no se lee, cuando no se oye la palabra de Dios, entonces tenemos un desconocimiento total. Por esa razón siempre estamos insistiendo. Y usted dice, y hay una norma en la iglesia, usted abre el culto el miércoles o el domingo, cualquier día, oramos e inmediatamente leemos la palabra. La pregunta mía es: ¿cuántas veces lee usted la palabra? ¿Cuántos mensajes oye? ¿Cuánto tiempo escucha la palabra de Dios? Yo generalmente voy en mi carro, viajo temprano o en la hora que sea, y en mi carro tengo la Biblia. Yo simplemente pongo mi reproductor y escucho libros enteros de la Biblia. Acabo de viajar y escuché desde el capítulo 6 del Evangelio de San Juan hasta el capítulo 14. Paro la música y todo y el radio y me dedico solamente a escuchar y a repetir la palabra de Dios. ¿Eso qué hace? Eso alimenta mi espíritu. Eso me aleja de la tempestad.
me da confianza, me da seguridad. Maravilloso San Juan, esta semana que venía viajando entre el departamento de Sucre y el departamento de Bolívar, venía escuchando el Evangelio de San Juan y me animaba a escuchar y repetir textos enteros de la Biblia. De ahí que se le haya sentido al salmista cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted conoce la ley, usted tiene claramente definido que no se puede equivocar porque la ley lo condena. Pero cuando usted no conoce la ley, usted se equivoca. Pero el hecho de que usted no la conozca no quiere decir que la ley no se le aplique a usted. De ahí que San Pablo, cuando escribe a su hijo Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, él le habla acerca de la importancia de conocer la palabra, porque Pablo sabía que la palabra de Dios, en la palabra de Dios es que se conoce su voluntad. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, y voy a detenerme un poquitico. Angie lo va a leer y me voy a detener un poquito para que miremos esto. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahí está. Esto es lo que vengo diciendo. El primer lugar donde se debe buscar la voluntad de Dios es en su palabra. Y cuando Pablo escribe aquí a Timoteo, a la iglesia de Éfeso, él está diciendo: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil? Para enseñar. ¿Y qué acabamos de decir? Que el Espíritu Santo nos guía ¿a dónde? A toda verdad. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a Cristo. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a la verdad. Y el texto está diciendo que es útil para enseñar, que es útil para redarguir. Ese concepto de redarguir es transformar un argumento. Nosotros estábamos llenos de argumentos, porque eso fue lo que nos transmitieron. Yo me acuerdo de mi mamá, yo era un niño de 5 o 6 años, y una vecina le decía que no leyera la Biblia porque el que leía la Biblia se volvía loco. Argumentos raros, mitos, que uno no podía, que los padres no vayan a enseñarle mucho la Biblia a los niños porque, bueno, y decían una cantidad de cosas. Traemos argumentos del pasado, traemos formas de explicar nuestra forma de actuar. ¿Y saben cómo lo explicamos? De la manera más ignorante. No es que yo soy así porque así era mi papá y porque así era mi mamá. Es que yo hago esto es porque eso fue lo que yo aprendí. ¿Y qué? Entonces nos vamos a morir así, nos vamos a quedar así. Preciso es esto que estamos diciendo. Cuando yo permito que el Espíritu Santo me revele la verdad de Dios, esa verdad de Dios que me es revelada y que yo conozco, me hace cambiar mi forma de pensar. Al cambiar mi pensamiento, cambio mi forma de caminar y de ver las cosas. No es que como todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago. ¿Y por qué? No es lo que dice la Biblia. Alabemos al Señor nosotros que hemos llegado a Cristo. Porque los argumentos que traían quedaron debatidos, quedaron arrasados. De ahí que Pablo pueda decir: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Ya pasaron. Uno no puede vivir con los pensamientos o con las formas de hace 50, 60 años. El mundo va evolucionando, los principios bíblicos se mantienen, pero la sociedad va evolucionando. Así de sencillo. La tecnología ha avanzado demasiado y nosotros tenemos que ir avanzando también, creciendo. Dice que la palabra de Dios es útil para corregir. El camino que llevamos no era. Dice la Biblia: paraos en los caminos y mirad. Mirad la senda por donde andabais. Y revisen a ver si por donde ustedes andaban antes era el camino correcto. Nos hemos dado cuenta ahora que no.
Vivíamos en medio de la idolatría, en medio del temor, envueltos en el miedo permanente, vivíamos llenos de terror. Ahora tenemos confianza, conocemos a Cristo, Él cambió nuestra vida, nos dio seguridad, nos dio razón de vivir. Ahora ya no enfrentamos las cosas como las enfrentábamos antes. Algunos sacaban un machete, un revólver, se quitaban la vida. Otros se tiraban de un edificio. Otros se entraban en depresión y entonces terminaban en una clínica de reposo. Ahora no. Porque es que cambió nuestra forma de pensar. Se corrigió nuestro camino. Ahora decimos, Señor, tú eres Dios y no hay más. Y yo creo a tu palabra y al poder de tu palabra. Y declaro, Señor, lo que tu palabra dice. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y no podemos olvidar lo que el texto dice. El Señor Jesús dijo, en mí tendréis paz. Es en Él que descansa toda nuestra paz. Entonces, importantísimo que ustedes y yo aprendamos que esta escritura, esta palabra inspirada por Dios, revelada por el Espíritu Santo a los hombres que la escribieron, inspiradas por el Espíritu Santo, surta un efecto poderoso en nosotros. Y esta palabra entonces nos permite hacer la voluntad de Dios. Entonces hay enseñanzas tan sencillas como el que hurtaba ya no hurte más. El que adulteraba entonces ya no adultere más. Trabajen para sostener su casa y no para destruir su propio cuerpo. Ignorante todo aquel que trabaja toda la semana y el fin de semana se toma todo su dinero en licor o en prostíbulos. Y va a casa y sus hijos y su familia, ¿qué? Es que ahí es donde está el efecto de la transformación, porque hemos ido conociendo la voluntad de Dios. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces pensamos y ahora actuamos de otra manera. Y esa palabra es para oírla, para leerla, para oírla, para aprenderla y para obedecerla. Porque también le digo una cosa, hay advertencias claras acerca de no obedecer la palabra de Dios. Si ustedes se van al libro de Deuteronomio, recuerden, capítulo 28 por allá, cuando habla acerca de la bendición y de la maldición. Deuteronomio es experto hablando sobre eso. Dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová y sus mandamientos y los usaras para ponerlos por obra, entonces bendita será tu casa, bendita será tu arteza de amasar, bendito será tu vientre, bendita será tu entrada, bendita será... Ahí están esas bendiciones. Pero si no oyeres atentamente la voz de Jehová para oír sus preceptos y ponerlos por obra, entonces maldita será tu casa, maldita será tu arteza de amasar, maldita será tu entrada, maldita será tu salida. Hay advertencias fuertes en la Biblia acerca de los que conocen la palabra de Dios y no la hacen. Eso para no entrar en detalles mínimos, porque uno se sorprende que hayan creyentes que aceptan muy bien las promesas, ¿no? Dios me prometió, pero son alimentados por iglesias o predicadores o congregaciones donde solamente le hablan de las promesas, le hablan de la fe, le hablan de la prosperidad, le hablan de todo eso, pero jamás le hablan de sus obligaciones, de sus deberes con Dios, de sus compromisos con Dios y con la iglesia. Entonces esto el día que no son bendecidos, entonces entienden que esa no es la voluntad de Dios. Hay tremendas advertencias en la Biblia. El libro de Proverbios en el capítulo 28 es el sabio Salomón en el libro de los Proverbios capítulo 28 versículo 9 que dice esto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Escuchen eso. O sea que sí, eso sencillamente está diciendo esto. Si usted oye la palabra de Dios, si usted lee la Biblia y usted no hace lo que está aquí, no pierda tiempo orando. ¿Para qué pierde tiempo orando? Dice que su oración será abominable, será rechazada, eso es lo que significa. Y ustedes saben, porque lo hemos dicho aquí en algunas enseñanzas, la Biblia dice que Dios no oye al pecador.
Y cuando está hablando del pecador, no está hablando del que no conoce a Cristo, está hablando del que conoce a Cristo, pero insiste y permanece en su pecado. Entonces pierde su tiempo orando porque Dios no lo va a escuchar. Cuando usted oye la palabra de Dios y toma una decisión por Dios, pues es para obedecer su palabra. Y si no, de nada, no está haciendo absolutamente nada. El profeta Isaías también, el profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, es el Señor fuerte aquí en Isaías. Escuchen lo que dice. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Escuche, a la ley, es decir, a su palabra, al testimonio de la palabra. Si ellos no oyeren y no hicieren como dice, esta gente ni siquiera les ha amanecido. Están más perdidos, ahí sí como dicen popularmente, que el hijo del Inver. Y hay mucha gente que escucha la Biblia y conoce la Biblia y sabe los textos, pero como no los ponen en práctica, la Biblia dice, ni siquiera les ha amanecido. Y recuerden bien que hay en el Evangelio, acuérdense de estas palabras. Vendrán muchos y dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y él que les va a decir, apartados de mí, jamás los he visto, no los conozco. Entonces el asunto no es oír la palabra, es obedecer la palabra. Porque es que corremos el riesgo de lo que estaba diciendo un poco al principio. Corremos el riesgo de pensar que la voluntad de Dios tiene que ser como lo que nosotros queremos y ahí estamos tremendamente equivocados. Tremendamente equivocados. Pastor, pero es que, bueno, yo a veces digo, Dios es tan bueno que a veces permite que su voluntad sea conforme a la nuestra para que nosotros aprendamos tremendas cosas. Y a veces permite también que tomemos el camino equivocado para enseñarnos tremendas cosas. Además, frente a la insistencia. Yo me acuerdo mucho que, y lo he compartido en algunas ocasiones, algunas veces estaba clavando con un martillo, estaba muy niño, yo creo que tenía 6, 7 años de edad, clavando con un martillo una puntilla y dele. Y entonces mi papá me dijo, así no se coge el martillo, se va a golpear. Yo no le puse cuidado, que así no se coge el martillo. Y yo seguí en mi asunto dándole. Dije, bueno, ya verá. Me descuidé y sí, señor. Cogí el martillo y yo no le di a la puntilla, sino le di a mi dedo y me reventé el dedo. Mi papá no me quitó el martillo. Simplemente me dijo y me enseñó cómo se debía clavar la puntilla esa. Pero yo terco, insistí en mi forma y entonces luego fui llorando donde mi mamá y me dijeron la palabra sabia de las madres. Se lo dije. Así pasa en nuestra relación con Dios. Hay ocasiones en que pensamos que nuestra voluntad tiene que hacerse sin consultar la voluntad de Dios y Dios permite que nos pasen muchas cosas solamente para que aprendamos a depender de su voluntad. Y es que les menciono esto por lo siguiente, porque tenemos que tener mucho cuidado con interpretar la Biblia a nuestro gusto. Tenemos que tener mucho cuidado a interpretar la Biblia a nuestro gusto o a nuestro parecer, Porque es que es muy fácil acomodar la Biblia a lo que nosotros queremos. Entonces, este versículo del Señor lo que me está diciendo, no, ni siquiera el versículo menciona eso. Empiezan a leer y el Señor me está diciendo porque no tiene nada que ver. Revisan un versículo, un texto sin contexto. Les pasa lo que pasa cuando era niño, me llamó mucho la atención porque me gustaba ver mucho al Chavo del 8. Ustedes también lo tuvieron que haber visto. Y es que la experiencia fue verlo y de repente ver a la Chilindrina con Kiko discutiendo. Y ella le estaba contando una historia.
Y entonces el chavo llegó preciso cuando le estaba diciendo la Chilindrina, le estaba diciendo a Kiko, y lo mató. Y entonces el chavo se salió corriendo a decir que la Chilindrina iba a matar a Kiko. Y no tenía nada que ver eso. Así algunos interpretan la Biblia a su criterio. Es que el Señor me... No, eso no es así. La Biblia dice, cuando Pedro escribe en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 20, escuchen lo que dice. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna interpretación, ningún texto de la Biblia es de interpretación privada. Pero hay mucha gente que los toma. Y entonces abren la Biblia, que el Señor me hable, y ponen el dedo aquí, y entonces ahí dice, ciertamente como sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. El Señor me está diciendo aquí que no me afane, que Él me va a mandar riquezas. Ni siquiera sabe qué está diciendo el texto. Y así quieren conocer la voluntad de Dios. Entonces se acomodan a eso. No. La Biblia no es para eso. La Biblia no es para hacer magia, ni para hacer adivinanzas. La Biblia tiene una estructura, y esa estructura tiene una interpretación. Y en esa interpretación está el Espíritu Santo, y en eso está la dirección del Señor. Yo no puedo tomar un versículo de la Biblia para tomarlo para mí y hacer con ese versículo lo que a mí me parece, porque no es ahí. Pastor, ¿y entonces qué tengo que hacer ahí? Pues para eso existen los pastores, y para eso existen sus líderes, y para eso existen los consejeros espirituales. Entonces, después que usted ha oído y ha escuchado esto y se ha asesorado, vaya donde su líder pastor y háblele. Dígale, pastor, ayúdeme a orar, no entiendo qué está pasando aquí, yo no comprendo esto. Y entonces ese hombre o esa mujer que Dios ha puesto a su lado para guiarle, para enseñarle, le dará revelación, le dará dirección en esto. Pero usted no puede coger un versículo para eso. Algo más, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 16 dice que los indoctos, es decir, los que no saben, los que no conocen. ¿Qué dice Angie? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Escuchen eso. Y ustedes han oído, hay gente que se enriquece, déjenme decirlo, ustedes saben cómo soy, que se enriquece, consigue dinero, tergiversando la Biblia. Yo me acuerdo que alguna vez vino a mi oficina alguien para decirme que una persona que le había entregado la casa a alguien, que porque había ido y le había dicho que el Señor me reveló que usted debe darme esta casa. Yo le dije, ¿usted qué hizo? Digo, pues pastor, yo veía a esa persona tan espiritual, entonces yo entendí eso así, yo lo acepté y entonces yo fui y le hice la escritura de mi casa. Ahora ya vendió mi casa y a mí me toca salirme de ahí. A mí cuando alguien me dice, el Señor me mostró tal cosa, le digo, si ya le mostró a usted, yo voy a esperar que me muestre a mí. Así de claro. Pastor, que el Señor me mostró tal cosa que no... Sí, bueno, qué bueno, hermano, me alegra mucho. Ahora yo voy a orar para que el Señor me muestre a mí y me confirme lo que usted dice. Pero yo no ando creyéndole cuentos a todo el mundo. Porque esos indoctos, esos inconstantes, esos vividores de la fe, aprovechan la fe para engañar a mucha gente. Entonces, si el Señor le mostró a él y si la voluntad del Señor es esa, el Señor la confirmará en mí. Pero mientras tanto, no, Señor. No, Señor. Y la Biblia da formas y maneras en las que Dios hace esto. Por uno, por dos testigos. Yo podría mostrarles la próxima semana a ustedes cómo Dios muestra su voluntad a través de los sueños. Si me dejan la próxima semana, yo voy a compartir con ustedes cómo, y les puedo mostrar pasajes de la Biblia, cómo Dios mostró.
pero también como muchos se equivocaron pensando que esto venía de Dios. Por eso es tan importante discernir a través de la palabra y a través del Espíritu Santo cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Déjenme terminar diciendo esto. Tenemos que orar y pedirle al Señor que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a entender su voluntad. El Salmo 119, en el versículo 18, en el versículo, Salmo 119, versículo 18, ténganlo en cuenta, escuchen lo que dice. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Oiga esto. El salmista en este cántico le dice, Señor, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y yo miraré en tu palabra las maravillas de tu ley. Yo le recomiendo esta noche, finalizando esto, ore al Señor. Diga al Señor, abre mis ojos para entender tu palabra. Abre mis ojos para poder ver cuál es tu perfecta voluntad en mi vida. Abre mis ojos para no tomar decisiones equivocadas, que no sea movido por mis impulsos, por mis emociones o por mis deseos. Porque a veces somos impulsivos, y ahí terminamos fracasados. A veces nos dejamos arrastrar por los deseos, por aquellas cosas que no hemos tenido y que creemos que las tenemos a las manos. Y vuelvo a insistirle, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. Además de pedirle al Señor que abra sus ojos, pídale que le dé entendimiento. El Salmo 119, el versículo 34, a mí me encanta porque es que este hombre de Dios, este Salmo viene hablando de esto, el versículo 34 y el versículo 35, escuchen lo que dice. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ah, qué maravilloso eso. ¿Se oye la compenetración total de alguien que quiere conocer la voluntad de Dios? Le dice, aquí le está diciendo que abra sus ojos. En el 33 le dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Y luego le dice, dame entendimiento y guardaré tu ley. Y entonces yo la cumpliré de todo corazón. Y en el versículo 35 le dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellos, en tus mandamientos, yo tengo puesta mi voluntad. Es decir, no es mi voluntad, es lo que tu palabra dice. Son tus mandamientos los que me permiten conocer cuál es tu perfecta voluntad. Los bendigo a todos. Gracias por acompañarme en este tiempo. No sé si ustedes lo disfrutan tanto como yo, pero esa es mi aspiración. Que ustedes disfruten tanto como yo los miércoles este espacio de tiempo. Los espero la próxima semana, 7 de la noche. Si no puedo verlo a las 7 de la noche, no pasa nada. Algunos me llaman, me dicen, yo veo la enseñanza suya, pastor, a las 2, 3 de la mañana. Hay ocasiones que no puedo ni dormir y entonces vuelvo y la veo. Y otros me dicen, cuando llego del trabajo, lo importante es que juntos podamos estudiar la Biblia. Quiero hacer una oración para pedirle a Dios que sea su Espíritu Santo quien nos guíe a conocer su voluntad. Padre maravilloso, gracias. Enséñanos a conocer tu voluntad. Oh Espíritu Santo, revélanos la verdad de Dios. No permitas que nos equivoquemos. Por el contrario, que podamos someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Y entonces nuestro camino será perfecto. Y entonces tendremos el entendimiento suficiente para vivir y agradecer a Dios por su misericordia y bondad. Gracias por esta noche, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No olviden, nos vemos este domingo. Este domingo estaré aquí en la iglesia, 9 de la mañana, culto presencial.
Al terminar, ahí aparece nuestra dirección, nuestros teléfonos para que se contacte con nosotros. Los bendigo a todos, muchas gracias y que descansen.